Kevin García. Y el mío es don Felipe Barbosa. Muy buenas tardes, aquí encontramos un circuito en RC y nos disponemos a medir los voltajes correspondientes de cada elemento electrónico. Esto, lo que se encuentra acá, es una resistencia de 1K y esto sería una lenteja 103. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos. Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora, suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente, pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos, genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales. Una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta. En corriente alterna, la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas.
Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo juego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas, pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. Conectemos el favor. Aquí nos vamos a disponer a medir el voltaje de entrada, el cual da 13.8 voltios. Ahora nos disponemos a medir el voltaje del condensador o lenteja, como prefieran llamarlo. Da 13.5, como pueden ver. Ahora nos disponemos a medir el voltaje de la resistencia. Da 0.2 voltios. Aquí le presentaremos los cálculos del circuito. Primero que todo, el voltaje de la fuente es 13.8 voltios, que sería este. El voltaje del condensador sería 13.5 voltios, que sería este. Y el voltaje de la resistencia sería 0.2 voltios, que sería este. Bueno, aquí vamos a calcular los diferentes ángulos de cada cosa. El ángulo de la corriente sería este por este. El de la resistencia sería este y este. El de la resistencia andaría así. Dice, el corriente a 0 grados por resistencia nos daría R por I, ángulo de 0 grados. Nos daría 0.2 ángulo por 0 grados. Esto nos daría igual a R por I al ángulo de 0 grados, que nos daría 0,2 igual a R por I. Eso se reemplaza y nos daría 0,2 dividido 1000, Que es la resistencia, el valor de la resistencia. que es el valor de la resistencia, igual a la corriente, que nos daría 0.002 amperios. Entonces la corriente sería igual a 0.002 amperios al 0 grados. Esta es la segunda parte de la solución del circuito. Entonces, acá vamos a sacar el ángulo del voltaje. Entonces, coseno de alfa es igual a voltaje de la resistencia sobre el voltaje de la fuente. Coseno de alfa es igual a 0,2, 13,8, donde alfa es igual a coseno a la menos 1 por 0.2 sobre 13,8. Entonces, 0,2 dividido 13,8 es igual a 0.014 a coseno a la menos 1. Esto nos da 89,9 ángulo. Acá vamos a sacar el valor del condensador. Entonces, voltaje del condensador es igual a corriente igual a impedancia del condensador. Entonces, 13,5 ángulo menos 90 grados. Esto es igual a corriente ángulo de 0, la fórmula del condensador, que es 1 sobre menos JW por C. 13,5 ángulo de menos 90 es igual a 0,14 ángulo de 0. Entonces, con la fórmula de y menos 90, esto es igual a 0,14 por 1 sobre WC. Entonces, 13,5 es igual a 0,014 sobre 377.C, donde el condensador es 0,014 377 por 13,5. Entonces esto es igual a 275 microfaradios y esto es igual a 0,000 275. Así concluimos con todo
Entonces así concluimos con la solución de nuestro circuito en RC. Desperation draws them close to me.